Hola, muy buenas noches, bienvenidos a El Faro de este martes santo. Mientras la mayoría de ustedes y nosotros seguimos las normas e intentamos evitar la cuarta ola, otros cretinos como Marcelo, el defensa del Madrid, se las saltan a la torera y se hacen fotos en la Malva. El Instagram del defensa del Madrid con su familia en la playa de Valencia no sería más que una anécdota si no fuera porque la ha aprovechado el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, para hacer la cosa más grande, ¿no? Para criticar a Ayuso, por eso también, y entrar en la campaña madrileña, que ya me dirán ustedes, qué se le ha perdido a Ribó, alcalde de 8-3 o de 9-3, con pocas ambiciones en política, no sé si de otro tipo, más allá de las cruces del término, ¿qué se le ha perdido, digo, en Madrid? Pues sí, Madrid, que digo en ellos. Es una obsesión para estos. ¿Que quieren ampliar el puerto de Valencia? La culpa es de Madrid. ¿Que no se invierte lo suficiente? La culpa, Madrid. ¿Que plou? Madrid. ¿Que el defensa del Real Madrid se salta a la torera del cierre perimetral? La culpa es de Ayuso. Menuda empanada y menuda obsesión tienen con Madrid y con sus políticos ellos, que tienen urticaria de todo lo que venga de la A3 y mucha más afición si las cosas vienen por la AP7, pero por arriba. La verdad es que cansa ya, sí, cansa esta política de campanario, aldeana, de esta gente que tiene a la Valencia más triste de la historia, mientras eso sí, para levantar banderas y barricadas tienen a la Madrid de Ayuso. Vamos al lío con Carlos Flores. Carlos, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel Barrachina. Encantado, placer. Pepe Andrés, que se incorpora hoy al Faro por primera vez, diputada del Partido Socialista. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Y igualmente, Eduardo del Pozo, diputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Bienvenido, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Encendemos el Faro. Para hacer memoria, recuerden, Marcelo en la playa de la Malvarrosa. En otra época hubiera sido algo loable, ¿no? Un acto de promoción. Allí, el otro día, el fin de semana, estuvo feo y además ilegal. Los 600 euros de multa es lo de menos. Lo más importante aquí, más que la actitud de Marcelo, que si quieren mis compañeros podemos hablar, son las palabras del alcalde Ribó, alcalde de Valencia, orientadas ya a hacer política. Vamos a recordarlas, que son de ayer. Crec que és un exemple dels mals exemples que dona la presidenta del govern de Madrid. Com que parla tant de que cadascú se puga vindre, etc., pues este senyor se deu haver pres al peu de la lletra i els plantejaments de la senyora Ayuso ens els ha volgut transmetre a la comunitat valenciana. Jo vull recordar-li que aquí fem les coses millor i, per tant, la seva conducta no és una conducta apropiada en esta comunitat. Carlos, ¿qué te parece esto? Si quieres hablamos de Marcelo, pero sí. Yo podría enfocar más en lo que dice el alcalde. De Marcelo no tengo nada que decir. A mí me la trae completamente al fresco donde quiera pasar sus vacaciones de Semana Santa. Yo todavía estoy intentando saber cuánta gente se llevó Pedro Sánchez a la Mareta en las vacaciones del año pasado y el Consejo de Transparencia le ha pedido que lo diga y sigue sin decirlo. Todavía quiero saber cuánto nos costó aquel Falcon con el que se vino a Castellón a escuchar un concierto de rock de su grupo favorito y el Consejo de Transparencia también le pidió que lo dijese y la Moncloa se escudó en no sé qué secretos de Estado, no sé qué problemas de seguridad para no decirlo. Por lo tanto, si me tuviese que meter en las vacaciones de alguien, seguiría interesado en esas otras vacaciones que al fin y al cabo utilizaron dinero público y eran relativas a un cargo público. Respecto de las declaraciones de Ribó, Ribó pierde de vista dos cosas, que del desplazamiento vacacional de este señor es responsable, en primer lugar, él, y en segundo lugar, subsidiariamente, quien le dejó entrar. Es decir, si Marcelo ha venido a la Comunidad Valenciana, será porque la Comunidad Valenciana, que tiene impuesto un cierre perimetral, no lo implementa.
Por tanto, no le pida responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid por dejarlo salir, porque en Madrid no hay cierre perimetral. Pídale responsabilidades al presidente de la Comunidad Valenciana por dejarlo entrar, porque aquí sí que hay un cierre perimetral. Pero todo esto se encardina dentro de esa manía persecutoria que tienen determinados partidos y determinados líderes con Isabel Díaz Ayuso y que ya roza lo patológico. Vamos, después de esto, yo lo siguiente que me espero es a la ministra de Asuntos Exteriores intentando buscar las huellas dactilares de Díaz Ayuso en la escopeta que mató a Kennedy, o al ministro de Cultura intentando averiguar si Díaz Ayuso desde los tendidos espoleaba a Islero, el toro que mató a Manolete, o si la detectaron de vacaciones en Londres en la época en la que el Destripador hacía de las suyas. Esto ya es lo siguiente, ¿no? Echarle la culpa a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid de lo que hace un fulano durante sus vacaciones. Pues me parece, repito, que linda lo patológico. No está Joan Ribó en absoluto preocupado por la salud, está preocupado por la propaganda. Si le preocupase la salud, no había organizado hace un año las paellas con los mayores gratuitas durante las fallas, ni habría organizado el Día de Reyes, la que organizó. Y de hecho, si Isabel Díaz Ayuso fuese culpable de que un madrileño haya venido aquí, él y Chimo Puig, que también ha criticado a Isabel Díaz Ayuso, sería culpable de que un jugador del Valencia como Guedes haya estado en Ibiza, ¿no? Es decir, el mal ejemplo que dice de Ayuso debe ser el mal ejemplo de Chimo Puig cuando un jugador del Valencia se va a Ibiza. Pero lo más grave de todo es que la que se encarga de nosotros, la secretaria autonómica de Salud Pública de su partido, de Compromís, ha estado en Barcelona de concierto. No se ha ido a Cuenca un valenciano de Requena a pasar el tractor, no, se ha ido de concierto a Barcelona. La responsable de Salud Pública. ¿Tendrá cara dura el señor Ribó del mismo partido para probablemente aplaudir ese desplazamiento a un concierto de su compañera de partido y la cara de criticar a alguien porque viene de Madrid? El objetivo, que es un objetivo del Botanic, la legislatura pasada era contra el gobierno de España, que era Rajoy. Se manifestaban en la calle por la financiación, por el sistema de financiación autonómico socialista, contra Rajoy, que votó en contra. Cambió el gobierno de España, que es de Sánchez, no se ha modificado nada, ni sistema de financiación ni nada, y sin embargo el objetivo lo han mutado. Ya no es el gobierno de España, sino Madrid. El defecto de Madrid que está gobernado por una liberal como Isabel Díaz Ayuso y que es la capital de la nación que a mí me representa, de España. Por eso no le preocupa en absoluto la salud. Hubiese criticado a su compañera Isaura Navarro o hubiese criticado a Guedes. Critica a Madrid porque el objetivo es la capital de España. Recordemos que es que Guedes lo pilló en Ibiza también con lo mismo. Guedes, el delantero de Valencia, se saltó la perimetración y apareció en Ibiza el fin de semana. Así es, por tanto, en fin, es parte de su propaganda. Es decir, está Joan Ribó en eso. Pepa, ¿cómo lo ves? Pues yo lo veo diametralmente opuesto. Yo creo que lo que ha puesto en evidencia Ribó es lo que todo el mundo pensamos. No hay unas personas por encima de otras, independientemente de que sean jugadores de fútbol. Y lo que hay que poner en evidencia es que todo el mundo tiene que cumplir la norma. Se llame quien se llame. Se llame un jugador de Valencia en Baleares, se llame un señor del Madrid en Valencia. Por lo que decías del tema del control del COVID, este señor habrá venido con un coche, probablemente no se va a hacer a nadie en los coches test de COVID por ahora, si no queremos crear un colapso. Yo creo que lo que se ha intentado es poner en evidencia que todo el mundo debe cumplir las normas y nos estamos jugando algo más que un partido y algo más que una posición o una situación, digamos, de privilegio cara a los medios de comunicación. Yo creo que la señora Ayuso lo que está haciendo es banalizar la situación. Yo voy todas las semanas a Madrid y es un escándalo como están las calles, como está la Puerta del Sol. Es un escándalo y desde luego puede ser un grave problema para España. Tanto que se dice que queremos a España, pues con esa actitud no lo demuestra. Vamos a preguntarle a alguien que es muy conocida en nuestro programa porque colabora con nosotros también y que es Ruth Merino, nueva síndica de Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Ruth, buenas noches, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Enhorabuena por tu nombramiento como nueva representante de Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Antes que nada, yo imagino que hace 2 o 3 semanas no imaginabas que ibas a dar el salto a esa posición de liderazgo dentro del grupo, todo y que
sí que es cierto que con Toni Cantó trabajabas de forma muy estrecha. Pues tú lo has dicho, no lo imaginaba para nada. De hecho, hace 2 semanas y un día, que es cuando Toni decidió irse, vamos, ni en mis sueños más no me lo hubiera imaginado nunca. Mira, de repente en 2 semanas aquí estoy. Te queremos dar la enhorabuena por eso y para empezar, y entrando en materia, ¿qué te parece primero que nada esto de lo que estamos hablando? A las palabras de Ribó y bueno, señalar a Ayuso como culpable de la presencia de un jugador del Real Madrid en Valencia, en la playa. Bueno, la verdad es que de nuestro alcalde de Ribó cada vez me extraña menos cosas, porque tenemos un alcalde que está desaparecido, que hace cosas un poco esperpénticas muchas veces y que aparece para hacer declaraciones de este tipo que yo no le veo ningún sentido. ¿Qué culpa tendrá Ayuso de que un particular, aunque sea un personaje público conocido, se desplace incumpliendo las normas a la Comunidad Valenciana? Ayuso, como el resto de gobernantes de cualquier sitio, no solamente de España, podrá hacer cosas bien y cosas mal, cosas que a unos les guste más o menos, pero lo que no tiene ningún sentido es que Ribó esté desaparecido y demuestre que no tiene ningún interés, para mí, por su ciudad, de la que es alcalde, por Valencia, y aparezca justamente para hacer declaraciones de este tipo esperpénticas, como digo. Más allá de esto, lo importante aquí o lo reseñable es la irresponsabilidad que cometen algunas personas. Yo quiero pensar que son la minoría, pero lo malo es cuando son personajes públicos como este, que y encima tienen la desfachatez de subirlo a redes sociales como si no pasara nada y esto no fuera importante. Y ahí es donde creo que hay que incidir, ¿no? En que las normas están para cumplirlas, que hay que poner controles también, porque de nada sirve poner unas normas cuando luego no hay ningún control de su cumplimiento, pero sobre todo la responsabilidad individual de cada uno. Ruth, ahora después vamos a hablar de otras cuestiones, pero ya que te tengo, no quiero dejar pasar la ocasión para que nos des tu parecer. Después vamos a hablar de la futura, no tiene fecha todavía, si no me equivoco y si no me corregís, comparecencia de la vicepresidenta Oltra para dar cuenta de la actitud y la gestión de su consellería, del Departamento Social de la Generalitat, en el turbio asunto de la condena de su exmarido, que entonces era su marido, en este asunto de los abusos sexuales a una menor. Ella, en el pleno del Consejo del viernes, lo que vino a decir es que asume su responsabilidad política de ese y de otros casos, y la forma de hacerlo es comparecer en las Cortes. Esa comparecencia, como digo, no sabemos cuándo será, pero ¿crees que es suficiente la forma de asumir una responsabilidad solo compareciendo y, bueno, contando su verdad o contando su versión? Y dos, ¿crees que es presentable que no haya presentado su dimisión? Bueno, yo creo que este es un tema suficientemente grave para que no lo solvente Mónica Oltra viniendo a comparecer a las Cortes, aunque sea de motu propio, porque yo he visto comparecencias para dar explicaciones en otras ocasiones de Mónica Oltra y su actitud es todo menos la de asumir cualquier responsabilidad. Así es como lo he visto yo en el tiempo que llevo en política, porque adopta una actitud defensiva, y no solamente defensiva, sino de ataque a los que a lo mejor le están interrogando porque quieren saber la verdad sobre un asunto. Entonces, que Mónica Oltra quiera ventilar este tema simplemente viniendo a las Cortes con todo preparado para decir lo que ella diga y ponerse en esta actitud otra vez, pues no me parece suficiente para nada. Me parece que ella es la responsable última de haber dejado abandonada a esta niña en su día, a esta chica ahora, porque independientemente de la relación que pudiera tener con este personaje, el que ha sido condenado a 5 años, vamos un paso más allá. Es que esta niña estaba tutelada por la consellería y, por lo tanto, al final el responsable es ella. Y aquí hay que valorar muy a fondo si es verdad que hubo alguna actitud, que además así se desprende del fallo de la audiencia, que sería reprochable en el sentido de haber tratado este caso diferente de como se hubiera tratado otro. Es decir, que no es suficiente con que venga a dar una explicación de lo que ella quiera y a ponerse en esa actitud que te digo que he apreciado en ella, porque es muy orgullosa y muy altiva ante este tipo de situaciones. Es lo que yo he visto tanto en los plenos como en otras comparecencias
a las que he acudido y por lo tanto no me parecerá suficiente, estoy prácticamente segura, tendré que verlo, pero que vaya simplemente a dar las explicaciones a las Cortes. Ruth, volviendo a la gestión de tu liderazgo en este momento y a las cuestiones internas de tu partido y también en el ámbito del contexto del centro-derecha y de las encuestas también. Cualquier analista político viene a coincidir en que la unión del centro-derecha es, dentro de la aritmética política, una de las soluciones la más viable para intentar dar un vuelco a la situación política actual. En ese sentido, se estaba, antes de la crisis de Ciudadanos y de la moción de censura de Murcia, se hablaba de esa confluencia entre PP y Ciudadanos. ¿Cuál es la situación ahora en tu opinión? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y cuáles serían los próximos pasos a seguir? ¿Has hablado con Isabel Bonich por esta cuestión? No, no he hablado con Isabel Bonich. Y bueno, mi opinión en estos momentos no difiere mucho de la que he tenido siempre sobre este tema. Hace ya mucho tiempo que soy a hablar de que Ciudadanos y el PP deberían fusionarse, absorber uno a otro, confluir, llámalo como quieras. Pero yo sigo pensando que Ciudadanos es un partido que es diferente del Partido Popular y que es un partido que es necesario y que en las circunstancias actuales de gran polarización y de confrontación me parece más necesario que nunca. Y lo que queremos es que la gente, que muchos de ellos ya se han dado cuenta de que es un partido necesario, pues lo aprecie y sepa apreciar nuestra labor y nuestra situación en el centro, pudiendo pactar con Partido Popular, con Partido Socialista y manteniendo alejados a los nacionalismos y a los extremismos. Y por lo tanto yo creo que no sería bueno que Ciudadanos desapareciera en la forma de confluir o ser absorbido por otro partido. Creo que en cada circunstancia, en cada proceso electoral, hay que valorar también la situación de esa comunidad autónoma, en este caso pues sería de la Comunidad Valenciana, pero como se ha hecho en otras ocasiones con el País Vasco, con Galicia o con Cataluña, y ver si es recomendable por el bien de los ciudadanos de esa comunidad acudir en listas conjuntamente, pero es una cosa que en este momento ni nos planteamos. O sea, nosotros ahora, a día de hoy, seguimos como hace 3 semanas, como hace un año, en el centro. Y bueno, lo habéis visto recientemente, es que hemos estado negociando los presupuestos con el PSPV y en eso vamos a seguir. Cuando llegue el momento de las elecciones valoraremos lo que es mejor para los ciudadanos, no para nosotros, y decidiremos. Pero a día de hoy no nos planteamos ninguna confluencia de este tipo. Ruth, muchas gracias. Como siempre, te esperamos por aquí. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Chao. Buenas noches. Eduardo, no te voy a pedir que hablemos de Ciudadanos, que ya hemos hablado suficientemente. Vamos a volver a centrar el debate. Hablamos de Ribó y de su actuación última. Luego iremos a más cosas. Volvemos a lo que ha dicho de Marcelo, de usar la anécdota de Marcelo para entrar en la campaña política madrileña. Pues me parecen absurdas esas declaraciones que ha hecho en este caso el alcalde de Valencia, totalmente absurdas, y más en los momentos en los que estamos, porque lo único que provoca con esas palabras es la crispación, es el choque entre comunidades autónomas, entre valencianos y madrileños, y esas palabras son totalmente desafortunadas. Porque si siguiéramos las palabras a rajatabla, sus palabras, también podríamos echarle la culpa al señor Puig, a la señora Oltra y al señor Dalmau de la visita de Guedes, el futbolista del Valencia, a Ibiza. También les podríamos echar la culpa, en este caso, al señor Chimo Puig. Y no procede tampoco, porque en este caso ellos no son responsables. Pero a mí sí que hay una cosa que me preocupa de todo esto, y es que las administraciones han demostrado que no hay control. Es decir, no existe ese control que debería de haber en España. Estamos hablando de cierres perimetrales, pero las administraciones, tanto la administración estatal como las administraciones autonómicas, no están cumpliendo con esos controles, ¿no? Y se puede ver en este tipo de casos. Y eso es a mí lo que verdaderamente me preocupa, que la administración no vela por ese cumplimiento de la legalidad. Vamos a más cosas. Hablamos en estos últimos días de y por ello le hemos preguntado a la síndica de Ciudadanos sobre la gestión de la crisis de su exmarido, su marido entonces, la condena que ha recibido por parte de la justicia el marido de Mónica Oltra, 5 años por abusos sexuales. La noticia que tenemos es que comparecerá en las Cortes próximamente y que esa es su forma de asumir responsabilidades, lo decía ayer la vicepresidenta
Oltra. Carlos, ¿qué opinas de esta cuestión? Bueno, yo me hice en su momento la promesa de no hablar del asunto Ramírez Icardi. Me produce tantísimas arcadas que me niego a dedicarle ni un minuto de atención. Pero ya que Mónica Oltra se ha empeñado en que haya un caso Oltra ajeno, concatenado o ligado, pero diferenciable del caso Icardi, pues sí, vamos a hablar del caso Oltra. Vamos a hablar de la responsabilidad que tenía. Quiero reconocer que me consta que te produce reparos hablar de la cuestión. No es la primera vez que nos manifiestas ese asunto. Pero, repito, ya que Mónica Oltra se ha empeñado en que haya un caso Oltra, hablemos del caso Oltra. Y cuando digo que hablemos del caso Oltra, digo hablemos de la responsabilidad invigilando que ha tenido su consellería. Hablemos de la poca receptividad que tuvo su consellería ante las quejas de la menor tutelada. Hablemos del encubrimiento tácito que se practicó sobre el encausado. Hablemos sobre el hecho de que el encausado, ya no, que el condenado, 2 veces condenado, estuviese trabajando para la consellería en la misma residencia o en otro departamento, en otro servicio de la misma residencia, hasta esta mismísima semana. En una comunidad autónoma como Valencia, en donde cuando un político ha metido la mano en la caja, se le ha cortado la mano inmediatamente, se le han exigido dimisiones no ya el mismo día, sino a la misma hora, en el mismo minuto, en el minuto cero en el que había sido sorprendido o en el que se había desarrollado la mera sospecha. Y aquí tenemos un individuo que sigue trabajando durante varios años y después de una primera condena hasta que hay una segunda... 4 años. 4 años. Después de una primera condena y hasta que hay una segunda condena, que es cuando se le releva de sus funciones. Hablemos de esa doble vara de medir que Mónica Oltra aplicó a otros casos que se produjeron en otras residencias y que en estos otros casos terminaron con la absolución de los inculpados y con la exoneración de toda responsabilidad de la residencia afectada, pero después de que Mónica Oltra hubiese salido a la palestra y hubiese mencionado expresamente el nombre de la empresa y el nombre del implicado. Hablemos de todas esas dobles varas de medir, de todos esos silencios, de todas esas políticas de encubrimiento. Y esperémonos a ver cuál es la versión que da Mónica Oltra. Desde luego, una comparecencia no es una dación de responsabilidades, es una dación de explicaciones, pero será en función de esas explicaciones que habrá que pedirle decisiones políticas congruentes con esas explicaciones y congruentes con los agujeros negros que esas explicaciones dejen. Y debería de andarse con cuidado, porque esa actitud altiva que efectivamente ha mencionado nuestra compañera, con la cual habitualmente enfoca esas comparecencias, en este momento puede resultarle muchísimo más contraproducente de lo que se piensa. Empieza a haber un clima, empieza a haber una cierta presión, empieza a haber una cierta presión mediática, no solamente en la prensa valenciana, El Mundo, el ABC, varios diarios nacionales, con algún silencio bastante cómplice, están haciéndose eco de esto y está empezando a tener relevancia nacional y no puramente local. Y aquí se pueden comprar voluntades y se pueden intimidar interlocutores, pero en Madrid es muchísimo más difícil. Miguel. Bueno, en el caso del abuso continuado de esta niña, el único culpable del abuso es obviamente el abusador. Es decir, Mónica Oltra no es culpable de lo que haga su marido, es culpable de lo que ella ha hecho y ella no ha hecho. Y por tanto debe marcharse a casa porque ella, ante una denuncia suya falsa ante un educador de Segorbe, dijo 2 cosas. Despido inmediato, y se despidió a aquel trabajador en 24 horas, despido inmediato por mensajes de móvil, que después resultaron no ser ciertos, despido y cierre del colegio. Y en 24 horas se cerró el colegio. Por tanto, debe dimitir porque el monstruo que fue detectado por la policía cuando la niña de 13 años vagaba por las calles de Valencia, porque según su compañera, ella no se atrevía a denunciar porque decía que quien abusaba de ella estaba casado con una mujer muy importante de la consellería que salía en la tele. Cuando la policía coge a la niña con 13 años, que no quería volver al centro por las noches, donde se producía el abuso sexual continuado de esta menor tutelada por Mónica Oltra, y la policía
la lleva al colegio, la sentencia, la doble sentencia condenatoria, y lo que dice la unanimidad de los jueces es, primero, todas las actuaciones de la Consellería han tenido el ánimo de exculpar al monstruo y de dificultar la comparecencia de la niña. Han habido 2 juicios, pero han habido 3 convocatorias. Primero, a la niña no la encontraban. En el primer juicio a la niña no la encontraban, una niña tutelada por ella. No la encontraban. Se retrasó el juicio. Cuando se hizo el primer juicio y la condena, aparecieron 2 informes que nadie había pedido. Y por eso la magistrada ponente dice que las maniobras, los informes remitidos tenían un doble objeto, de exculpar al monstruo y de minimizar el comportamiento del monstruo. Mónica Oltra se tiene que marchar porque se ha dedicado a eso, a exculparlo y a poner en riesgo a muchos niños. De la misma forma que 21 condenas le dicen que ha arruinado la vida de 18 niños y de muchos profesores en el colegio de Segorbe, que cerró ilegalmente y por el cual tendrá que pagar más de 4 millones de euros los valencianos, ella no pagará un céntimo por aquella decisión caprichosa en la cual apareció un autobús en Segorbe para llevarse a los niños. Como los niños no querían marcharse de su casa, a una le dieron un golpe. Los trabajadores de Mónica Oltra, al grito de gitano de mierda, le rompieron la nariz y hay una condena número 22 condenas por lo que hicieron. Ella puso aquel baremo de en 24 horas cierre del colegio y despido. Sin embargo, su exmarido, por ser su exmarido, ha estado desde que tuvo orden de alejamiento judicial, ojo, en junio de 2017, cuando ha habido una orden de alejamiento. Y la persona alejada es la niña. A la que se llevaron del colegio es a la niña. Y el monstruo siguió en el colegio. Ojo, ahora dicen que no. Ha estado cobrando 4 años, y la niña mendigando, cobrando 4 años, pero dicen que no ha tenido contacto con los niños. ¿Cómo es posible que un educador, es decir, que alguien que imparte docencia, no tenga contacto con los niños? Es decir, ha estado cobrando por ser el marido de Mónica Oltra, ¿haciendo qué? No, tareas administrativas. No. Según el baremo de Mónica Oltra debe ser destituida por Ximo Puig si no se va. ¿Cómo es posible que la niña comparezca con 13 años esposada y llorando y la jueza tenga que pedirle perdón y recordarle a Maite, a la niña, que ella es la víctima? Y que anote en la sentencia de que esa niña está siendo objeto de una doble victimización, es decir, abusada, y que habrán contado los servicios sociales que la tutelaban para que la niña pareciese esposada. Además, es decir, la sentencia dice que cuando la policía le cuenta esto al colegio, el colegio, concertado por Mónica Oltra, en todo momento quiso intentar que no se trasladase ninguna denuncia a la Fiscalía. ¿Por qué el gobierno de Ximo Puig negó el abogado a la niña? Es decir, ¿por qué la abogacía de la Generalitat no defendió a la niña, que no pudo pedir indemnización mientras el monstruo seguía cobrando en el colegio? La niña la desterraron del colegio. ¿Qué niña se atreve a denunciar a un monstruo si resulta que es la niña denunciada a la que expulsan del colegio y la llevan esposada a comparecer, llorando? Y la jueza le tuvo que pedir perdón. Le pidió a los policías que le quitasen las esposas y los policías se negaron porque la versión que le habían dado en la consellería es que era una niña muy peligrosa. Y la niña, ahora ya una mujer de 18 años, cuenta la verdad, que se sintió en todo momento desamparado por Mónica Oltra, que debe marcharse por haber tratado de exculpar a su marido y consentir que estuviese en ese colegio 4 años más. Andrés, ¿qué esperamos de esa comparecencia? ¿Qué esperan ustedes? Hombre, yo la verdad es que estoy escuchando unas dudas sobre la justicia que me impresionan. ¿Sobre la verdad, ninguno? yo creo que la justicia ha actuado y ha actuado correctamente. Aquí existe una sentencia y su anterior pareja, como vicepresidenta del Consell, pide una comparecencia a petición propia. Yo creo que en esas comparecencias se explicará y podrá tener posibilidades de actuar la oposición o no tendrá posibilidades de actuar la oposición. No se puede hacer una extensión de la pena a una familia, no se puede hacer una extensión de la pena. Ahora, ¿han habido irregularidades administrativas? Si las hay y la oposición las conoce, que las denuncie. Si no las hay,
no las hay. No hace falta Evidentemente denunciarlas, la sentencia está ahí para cumplirla. Está en la sentencia. Y esta es la sentencia. Y es que este señor ha sido condenado. La vicepresidenta sale a comparecer voluntariamente porque considera que todo el mundo necesita una respuesta, no una respuesta judicial. Otra cosa es que en sus declaraciones la oposición utilice cualquier vestigio para incidir en el tema. Pero yo creo que la justicia funciona. Por cierto, la Fiscalía fue la que le puso reparos y no ha dicho nada más. Y es la comparecencia la que nos dará una pista más real de cuál es la responsabilidad administrativa. Lo que es importante es que en la ley del menor, gracias a Ximo Puig, ahora hay una personación por parte de la Abogacía de la Generalitat que no existía. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar por mejorar las condiciones de nuestros menores en los hogares de tutela y protección. Y esto no puede volver a ocurrir. Y por lo menos hay que limar la administración y depurar todo tipo de anomalías que se puedan producir en este sentido, que nos parecen desde luego asquerosas. Te has dejado un eslabón, porque has hablado de responsabilidad judicial y de responsabilidad administrativa. Se te ha olvidado un eslabón, la responsabilidad política. Hombre, y la tendréis en la comparecencia y te podréis actuar. Sí, hemos pedido comisión de investigación. Yo no soy diputado, yo la veré por televisión. No sé, me había parecido. Tampoco, la verdad. Eduardo. Sí, gracias, Luis. La verdad es que a mí me preocupa muchísimo este caso y creo que a todos los valencianos nos tiene que preocupar porque está en juego la tutela de los menores valencianos. Y como parlamentario y jurista que soy, me preocupa mucho porque la sentencia de la Audiencia Provincial viene a reflejar que hubo carencias por parte de la Generalitat a la hora de tutelar a la menor. Y eso es una cuestión muy preocupante, es totalmente preocupante. Es decir, los jueces están diciendo que la Generalitat no cumplió con sus obligaciones a la hora de proteger a esta menor. Y eso es una cuestión muy preocupante. Y desde Ciudadanos estamos muy preocupados por esta situación y vamos a seguir al tanto para, en este caso, ver si la señora Oltra se saltó, en este caso, los protocolos que se tenían que seguir para proteger a la menor. Y también vamos a ver si es necesario exigirle o no responsabilidades, porque como bien dice en este caso esta sentencia, la Generalitat parece ser que no cumplió con sus obligaciones y que, por tanto, la señora Oltra puede ser que haya actuado de manera discrecional ante un caso que afectaba a su marido. A su marido, que nos sorprende, como bien ha dicho el señor Barrachina, que no fue cesado hasta antes de ayer, cuando en otros casos enseguida se cesaba a esa persona que implicaba y que realizaba abusos de menores. No entendemos cómo se ha tardado tanto en cesar al exmarido de Oltra de su puesto como educador. No lo llegamos a entender, como tampoco llegamos a entender cómo desde el centro de menores no se atendió las reivindicaciones y las denuncias que realizaba esta menor de abusos sexuales. No podemos llegar a entender cómo no se le hacía caso y que la menor tuvo que acudir a policías externos para contarles, en este caso, estos abusos sexuales. Por tanto, desde Ciudadanos vamos a estar atentos a ver a este caso de Mónica Oltra, porque la verdad que es muy preocupante. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más asuntos. Entre otros, queremos hablar con el doctor Rafael Ortí, el que nos marca el rumbo en el ámbito de la pandemia, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, con todo el tema de las vacunas y todo eso. Ahora volvemos, hasta ahora. Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y ahora Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, con energía 100% renovable. ¿Qué significa ser primero? ¿Inspirar un gran sueño? ¿O tener el coraje de cumplir el tuyo? ¿Que el mundo escuche tu voz? ¿O escuchar tú la del otro? Los primeros se atreven a cambiar las cosas. Tengan la edad que tengan.
Y es que algunos van cada vez más lejos para estar cada día más cerca. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas. En creer en los jóvenes. Y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank. Nos espera un gran futuro, lleno de nuevas ilusiones con sabor a victoria. Nos lo merecemos y vamos a conquistarlo con todas nuestras fuerzas. A ponerle corazón. Y como la gran familia que somos, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque cuando hay hambre de alegrías, nada puede parar a una familia. Vamos a comernos el mundo. El Pozo. En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar. ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con tu agua, la solución de filtrado de Global Omnium y Brita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo, ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos, con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es. Recuperamos la sintonía del Faro para hablar de algo de lo que todo el mundo habla, pero todavía, gracias a Dios, nadie ha visto, y es la cuarta ola de la pandemia. Esperemos que no tengamos que hablar de ella más adelante. Y sobre eso queremos hablar con el doctor Rafael Ortí, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y en muchos casos nuestra bitácora y nuestro rumbo para hablar de COVID. Doctor Ortí, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches otra vez. Hablamos de la cuarta ola. Luego escucharemos. Vamos a hacer una cosa. Quiero que escuchemos juntos, usted y yo, las últimas declaraciones del doctor Simón sobre esa cuarta ola, que se avizora, pero que nadie quiere, lógicamente, que llegue. Vamos a escucharle y luego lo comentamos. Si hemos conseguido controlar la transmisión durante ese periodo y que este incremento siga siendo al ritmo lento, muy lento que estamos observando, y conseguimos que la Semana Santa no tenga un impacto grande en la transmisión, podría ser que esa ola se convierta en una olita o en una ondita, esa cuarta pequeña onda. Pero lo cierto es que la experiencia de situaciones previas no ha sido buena. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de lo que nos podemos enfrentar. Si no fuera un tema tan dramático, me recuerda a los hilitos aquellos de Rajoy, del Prestige. Pero hablemos, fuera de bromas, lógicamente, hablemos de esa cuarta ola y de la Semana Santa. ¿Qué deberíamos hacer para que esto no fuera a más, como empieza a detectarse en algunas autonomías, en Madrid, por ejemplo, en Navarra, no en la Comunidad Valenciana todavía? Bueno, parece que volvemos al bucle, ¿no? Aquí se repiten las experiencias, es un déjà vu, podemos repetir de muchas maneras lo mismo. Y nosotros, al menos yo creo que siempre digo lo mismo, tenemos la misma situación que en mayo del año pasado, la misma situación que después del verano en octubre, la misma situación que a principios de diciembre. Venimos de una ola, venimos de un aumento de incidencia y vamos bajando y parece que a la cuarta, no sé si a la quinta en algunas comunidades, como me gusta a mí contar cuando veo las gráficas,
podemos decir que vamos aprendiendo. Y si es verdad que miramos las curvas de incidencia, las curvas epidemiológicas de la Comunidad Valenciana, parece que Murcia también por proximidad, Baleares, tenemos muchas posibilidades de estar en esa cuarta, quinta ola muy suave y muy pequeña, porque partimos de niveles muy bajos. Por una vez conseguimos llegar a menos de 50 por 100.000, mantenernos en 28, creo que estábamos hoy, de incidencia en la Comunidad Valenciana, y está. Pero sí que es verdad que hay otras partes de España, otras comunidades, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, que están como en diciembre en la Comunidad Valenciana, ¿eh? Y no tenemos claro que hagan lo mismo que hicimos en aquel momento en nuestra comunidad. Si hacemos lo mismo, tendremos una ola epidémica de clase, de nivel. Si no lo hacemos, si mantenemos los niveles bajos, podemos tener esa pequeña turbulencia, digamos, sobre el nivel de superficie basal. Y en ese sentido, esta vez con Fernando Simón podríamos coincidir. Más que nunca parece que con una nueva ley que recién sacada del horno pretende homogeneizar las actuaciones a nivel de nuestro país, con una experiencia yo creo que ya bastante integrada en los asesores, en los diferentes grupos de expertos en diferentes comunidades y también en el Ministerio. Ha habido un cambio en el Ministerio que yo creo que lo vamos percibiendo en estos momentos. Pues bueno, vamos a ser, yo sigo siendo optimista para las comunidades que de verdad creen que van a hacer lo que toca hacer, que es mantener esa danza con el control de casos y contactos con un nivel muy bajo, y estamos muy cerca de la vacunación, como decíamos la última vez que nos vimos. Doctor, ¿qué le parece a usted? Hablamos de las vacunas ahora, vamos a hablar de las vacunas. ¿Qué le parece a usted ese pequeño atisbo de negacionismo que hay entre la profesión docente en la Comunidad Valenciana? Conocemos que un 8% de los docentes valencianos que se han vacunado en bloque, aún faltan algunos, no han querido ponerse la vacuna, esa AstraZeneca, y que un 16% no se vacunaron. Hay que incluir también a los que no podían ir ese día, etcétera, etcétera, y los que faltan. ¿Qué le parece eso? Sobre todo cuando todos los estudios de Europa, etcétera, nos dicen que es una vacuna segura y que seguramente tenemos que ponernos la mayoría de los españoles. Hubo una alerta ayer o antes de ayer, falleció una profesora después de la vacuna, minutos después, y se ha confirmado que no fue por eso. Es decir, ¿se está divulgando suficientemente la seguridad de esa vacuna como para que no se genere este fenómeno o qué? Casi todos los virus, cualquier antígeno externo de la naturaleza que sea, también los procedentes de fármacos, cualquier, antígeno diferente a lo que espera el cuerpo humano, tiene reacciones. Y por muy pequeñas que sean, y en el contexto en que estamos, que cualquier noticia es conocida rápidamente por todos, pues es comprensible que haya un grupo de docentes, en este caso, preocupado. Yo creo que son, como repetimos, bastante infundados los miedos, pero cualquier caso por aislado que sea en el mundo de algo que perjudique la salud, pues nos preocupa. Tenemos noticias de otras vacunas, tenemos noticias también, probablemente que no sé si se confirma, que Alemania también ha parado la vacunación con AstraZeneca. Hay una cierta incertidumbre que nos altera, pero lo que sí que está claro es que la vacunación es muy ventajosa respecto a la posibilidad de pasar la enfermedad de la COVID, ¿no? Donde sabemos que la mortalidad, el riesgo de tener una infección grave es muy superior. Doctor, respecto a los grupos, porque ahora que estamos, al parecer, según dice el presidente Puig, a las puertas de la vacunación masiva, si Dios quiere, ahora hay debates sobre eso y sobre el hecho de que hay que vacunar ya a los de 60, aún faltan los de 80, mi madre tiene 80 y no la ha vacunado. ¿Quién debería ser el siguiente? Bueno, después del grupo de mayores de 80 años viene el grupo de mayores de 70 años. A continuación, ya sabemos que los mayores de 60 años y los diferentes grupos de riesgo que se han estudiado, de riesgo nos referimos en cuanto a pronóstico COVID,
los trasplantados de médula, paciente con cáncer en tratamiento inmunosupresor con quimioterapia, etcétera, estarían en el mismo nivel. Probablemente en abril, en cuanto acabemos con los de 80, tendremos que entrar con los de 70, y nosotros lo hemos pedido desde nuestra sociedad científica, los que están en grupos de riesgo especial, y ahí podrían entrar los de 60, 70 ya, tendrían que estar casi en paralelo. Pero bueno, vamos a esperar la quinta actualización del Ministerio para tener claras los criterios a seguir en la vacunación. Creo que todavía, y también, como ya decimos siempre, dependiendo del número de vacunas que nos lleguen, tendremos que esperar a cubrir a todos los de 80 años, y a los de 70 probablemente sean los siguientes. Doctor Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Como siempre, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carlos, vamos al principio. Empezamos contigo. Si quieres, hablamos de Fernando Simón, pero vamos de la cuarta ola realmente. ¿Cuál es, a ti como ciudadano, no, ni como experto, ni epidemiólogo, que no lo eres, nadie de esta mesa, pero ¿qué opinas de lo que vamos escuchando? Yo me he quedado impactado por este último dato que tenía en la cabeza, pero del que no tenía constancia fehaciente. Vamos... Olas, no sabemos muy bien cuántas vamos a tener, pero vamos ya por el doctor Ortiz dice que son 5. Y la verdad es que él, cuando te enseña sus gráficos, efectivamente son 5. No, pero me refería al otro. La verdad periodística dice que son 4. A la quinta actualización del plan de vacunación. A la quinta actualización del plan de vacunación. Vamos a ver. Un plan que en 3 meses se actualiza 5 veces no es un plan. O sea, la definición de plan es una organización sistemática pro futuro de una acción. Desde diciembre, que empezamos a pensar que íbamos a tener vacunas, hasta ahora, estamos a finales de marzo, han pasado 3 meses y medio, y ese supuesto plan de vacunación se ha actualizado ya 5 veces. Dicho en otros términos, el gobierno va a verlas venir, a la que salta, de uvas a peras. No hay un plan de vacunación. Sabemos quién se vacunó ayer, pero no sabemos quién se va a vacunar mañana. De hecho, en algunos casos, ni siquiera sabemos quién se va a vacunar hoy mismo. Pregúntaselo a los docentes que se agolpaban en la carpa fuera de la FE con la mano remangada, y de pronto viene un fulano y les dice: no, hoy no, vengan ustedes otro día. No tenemos un plan de vacunación, no sabemos quién viene a continuación. No ha habido una valoración, seria, meditada, dialogada y consensuada de qué grupos en este país debían de pasar delante, más allá de los enfermos graves, más allá de los sanitarios y poquito más en el proceso de vacunación. Ha habido un criterio puramente cronológico, de edad, y poquito más. Por lo tanto, estamos ante una falta de planificación, y todo esto no depende de los laboratorios AstraZeneca, todo esto no depende del suministro de vacunas, aunque, por cierto, bueno habría sido que nuestras instituciones no hubiesen alardeado de cuándo nos íbamos a vacunar y de cuándo íbamos a tener inmunidad de rebaño, hasta no tener las vacunas sobre la mesa, ahí, compradas, adquiridas y transportadas. Todo esto no forma parte de la imprevisión del proceso de vacunación, del proceso de producción de vacunas. Todo esto viene generado por la imprevisión de nuestro proceso de vacunación, que es a su vez consecuencia de la imprevisión con la que actúan nuestros políticos. En cuanto a la cuarta ola, en cuanto a la relajación de las restricciones de cara a la Semana Santa, hoy el presidente Puig ha dicho esto. No es el momento de la relajación, ahora no es el momento de la relajación, es el momento de la máxima prudencia, porque estamos muy bien, porque hemos hecho un gran esfuerzo. Hay que consolidar esa posición, una posición que hace que la Comunidad Valenciana en estos momentos sea la de menor incidencia de España. Si salimos de Semana Santa, si salimos de todo lo que es este espacio festivo con esa incidencia, con una incidencia baja, sí que podremos empezar a valorar alguna relajación, pero hay un objetivo, y el objetivo es COVID-0, y esa reactivación económica que en gran parte situamos en el verano, porque es donde se juega la temporada turística, tenemos que llegar también en la mejor condición posible. Miguel. Sí, yo celebro que tengamos baja incidencia y mientras sigamos sin hacer test, la incidencia será escasa o nula. Sin embargo, el número de muertos, decía hoy el INE, que en todo lo que llevamos de año, la Comunidad Valenciana es récord nacional de víctimas mortales. Duplicamos la media nacional en número de muertos en las 10 primeras semanas del año y triplicamos el número de víctimas mortales de Madrid.
triplicamos el número de víctimas mortales de Madrid, según hoy el INE, Madrid, con restaurantes, bares y determinada actividad abierta. Por tanto, mientras sigamos, como dice hoy el Ministerio, sin hacer test, es decir, mientras los test, la media española de test sea el doble y la media de test que hace Madrid sea el triple, claro, aparentemente no tendremos contagios. Y sobre el plan de vacunación, pues hombre, yo estaba moderadamente preocupado, pero después de escuchar al profesor decir que esto va a ser una olita, que es el mismo que el año pasado dijo aquello de en España, todo lo más, algún caso, ¿no? Y vamos por los 100.000 muertos, ahora estoy preocupado de verdad. Esta olita puede ser un tsunami, porque claro, el plan de vacunación que aquí celebrábamos en noviembre, cuando se anunció y se empezó a vacunar en diciembre, estamos a punto de llegar a abril y vamos por el 4,8%. Dice, no, claro, Gran Bretaña es que son más espabilados y se han ido y vacunan mucho, y Estados Unidos llevan 100 millones de vacunados. No, es que no hace falta mirar al norte, es que miras al sur y en Gibraltar ya van sin mascarilla porque están todos vacunados, y si sigues mirando al sur, Marruecos triplica el programa de vacunación y el número de vacunados que España. Marruecos triplica, con 7 veces menos de renta, nos multiplica por 3 en las vacunas. Por tanto, claro, yo estaba moderadamente preocupado hasta que he escuchado al doctor Simón con lo de la olita. Ahora sí que estoy asustado, de verdad. Si quieres mirar hacia el este, Serbia no solamente está cumpliendo sus objetivos de vacunación, sino que está vacunando extranjeros. Está vacunando extranjeros que van al país a vacunarse. Pepa. Bueno, yo la verdad es que tengo que reconocer que las habilidades de mis oponentes, vamos, son tremendas, sacan punta de cualquier cosa, pero hay que decir que si con una incidencia acumulada del 28,06 será una olita, porque partimos de menos porcentaje. Madrid tiene 255. Porque hace test, claro. La incidencia es muy alta. Si no haces Hablabas test. del número de fallecidos. Yo me he quedado sorprendida. Fíjate, el número de fallecidos, según el INE, en España son 75.199. El número de fallecidos en la Comunidad Valenciana son 7.091. Sí, yo te he hablado de este año, exactamente. Este Sí, año. exactamente del INE. Sí, lo tengo aquí también. Con lo cual, récord de España. no queda nada claro lo que se está utilizando o las formas que se están utilizando para desgastar a un gobierno. Es en la quinta revisión, evidentemente que es la quinta revisión. A mí que no me diga que las unidades de producción o los elementos productivos y la comercialización no están interfiriendo. Claro que están interfiriendo. Se ha hecho unos acuerdos la Unión Europea con las casas comerciales que de alguna manera AstraZeneca no está cumpliendo y no están llegando el número de vacunas. Pero a pesar de eso, la Comunidad Valenciana no tiene un mal porcentaje de vacunación. Y se esperan nuevas vacunas que lleguen. Han llegado 119.000, hoy o ayer, no me acuerdo exactamente, hoy o ayer, han llegado 119.000, casi todas de Pfizer. Y los docentes, yo la verdad no sé si tendréis algún familiar docente, pero yo sí tengo a mis hijos y han sido vacunados ya. O sea, no ha habido tantos problemas. Con lo cual, estamos luchando contra el tema. Los universitarios, ninguno. No, he dicho docentes. Estoy hablando de docentes, no universitarios. No, docentes universitarios no lo sé. Te digo docentes. Somos docentes. Los que están con los niños, más del 50% se vacunaron la semana pasada y quedan por vacunar esta semana, que se supone que va a continuarse vacunando masivamente. Por las vacunas que llegaron ayer o hoy, exactamente. Con lo cual, no estamos tan mal porque estamos en una pandemia, estamos luchando contra ella y estamos luchando con un sistema de producción farmacéutica con patentes, donde la Organización Internacional de Comercio también actúa, donde existe vigilancia muy estrecha. ¿Y Marruecos? De que Marruecos, perdona, las está comprando. 3 veces más. Las está comprando. Claro. ¿A qué precio? Fuera de la Unión Europea. ¿A qué precio? Conjuntamente con China y con Rusia. Yo lo que quiero es que me esa salven. es la diferencia. No, tú lo que quieres es que te salven con garantías. Claro, y que estás me tú salven. mismo diciéndolo. Lo que pasa Sí, es que que me no, salven. aquí hablamos como queremos, Hombre, según claro el que tiempo sí. que vaya corriendo. Pero la diferencia está en eso. Tú quieres que te salven con garantías y para salvarte con garantías estás pidiendo las mejores marcas. ¿Verdad que no que quieres que te vacunen de la Todas, Sputnik? ni- ¿Verdad que no? No lo tienes seguro. Como
probablemente ese 8% de gente que ha dicho que no se quiere vacunar, que por cierto, en el otro 16% están los afectados por COVID, que no se tienen que vacunar. Lo digo por sumarlo también. Los que han dicho que no podían vacunarse, pero se quieren vacunar, más los que han pasado el COVID son el 16%. Es un 8% y el 8% son los que han dicho que no se quieren vacunar, porque es verdad que la situación es poco claras, la gente preocupada por su salud, pues existe un porcentaje de población menor del 10% que dice que no. Respecto a las dudas, una crónica, vamos a verlo antes de hablar contigo, Eduardo. ¿Cómo está el asunto de la percepción sobre las dudas de la vacuna? Esta crónica lo resume. Los estudios que se van publicando aportan buenas noticias. Son investigaciones que se hacen ya sobre población vacunada, no como ensayos clínicos. La efectividad de las vacunas es más que evidente en las residencias de ancianos. Lo más importante, los fallecimientos han caído en picado, pero también los nuevos casos desde el mes de enero se han reducido drásticamente. El Centro Europeo de Control de Enfermedades también sugiere en sus estudios preliminares que la vacunación de un miembro del hogar estupendo, ha sido muy rápido todo. Reduce el riesgo de infección en los demás en al menos un 30%. Contentísimo, si no mi hija no me deja ver a la nieta. Tengo una madre mayor de 88 años viviendo con nosotros. Además, cada vez hay más evidencias de que un vacunado contagia menos si enferma, porque su carga viral también es menor. El mayor regalo que podemos tener todos los ciudadanos es una vacuna. Cada vacuna puesta, lo estoy deseando, es un paso más hacia el control de la enfermedad. Eduardo. Sí, Luis. Todos hemos podido ver la falta de control por parte del Gobierno de España y de la Generalitat a la hora de gestionar esta pandemia. Por tanto, que desconfiemos de ellos es totalmente un hecho, porque ellos nos han demostrado con sus políticas que van a salto de mata, que van improvisando, que no tienen un plan riguroso. Y eso es así. Por tanto, es momento de que hagan caso, en este caso, a los expertos y que también escuchen a los agentes implicados, ¿no? Que escuchen a aquellas personas que se ven reflejadas por sus malas políticas y que lleguen a un consenso con ellos y que además, en este caso, les establezcan unas ayudas económicas dignas para que puedan superar esta grave crisis que estamos viviendo. Y en cuanto a las vacunas, pues qué decir, pues que estamos muy preocupados, porque hemos visto cómo a nivel nacional parece ser, según el informe del Ministerio de Sanidad, que han desaparecido más de 30.000 vacunas, tanto de Pfizer como de Moderna. Estamos muy preocupados y desde Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados, hemos preguntado y vamos a exigir, en este caso, al Gobierno de España, al Ministerio, que nos explique por qué en ese informe de Sanidad faltan más de 30.000 vacunas. 30.000 vacunas que parece ser que han desaparecido. O sea, es un hecho que parece ser que demuestra ese descontrol por parte del Gobierno de España. Y en cuanto a la Generalitat, pues también nos preocupa, en este caso, esa falta de improvisación que está haciendo la gestión de las vacunas. Porque sabemos, por ejemplo, que en la provincia de Castellón, 1 de cada 3 mayores de 80 años sigue sin vacunar. Es un dato muy preocupante. Aquellas personas que son las más vulnerables ante esta pandemia no están vacunadas en la provincia de Castellón. Estamos hablando de un 33% de personas que siguen sin vacunar después de 4 meses de vacunación. Esto es un auténtico descontrol y están dejando, en este sentido, desprotegidos a los más vulnerables. Y luego también hemos podido ver en la Comunidad Valenciana casos de gente que se ha saltado, en este caso, el orden de vacunación. Y así lo hemos exigido en les Corts. Hemos exigido que se restablezca una comisión de investigación para averiguar aquellos casos en los que la gente se ha saltado el orden de vacunación. Pero el Botànic, PSOE, Compromís y Podemos nos dijo que no hacía falta investigar a aquellas personas que se habían saltado el orden de investigación. Y esto no puede ser. Por tanto, lo que pedimos desde Ciudadanos es una mayor rigurosidad en cuanto a la gestión de la pandemia y en cuanto a la vacunación. Bueno, vamos a ir a más cosas, haremos una pausa y entramos en otras cuestiones, entre otras el adiós o no de Pablo Iglesias y alguna historia más. Hasta ahora.
Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y ahora Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, con energía 100% renovable. Nos espera un gran futuro, lleno de nuevas ilusiones con sabor a victoria. Nos lo merecemos y vamos a conquistarlo con todas nuestras fuerzas. A ponerle corazón. Y como la gran familia que somos, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque cuando hay hambre de alegrías, nada puede parar a una familia. Vamos a comernos el mundo. El Pozo. Aneu pegant-li una mirada al menú en el mòbil. A veure, hi ha esgarrat, pericana, figatells. Què són els figatells? Espera i t'ho dic en un moment. És una espècie de mandonguilla de carn. Mira, pots escoltar la pronunciació i tot. Figatell. El valencià sempre amb tu. Bueno, hoy ha habido una de esas imágenes políticas del mes, en cierta forma, que es el adiós de Pablo Iglesias del Gobierno, ministro y de presidente de corto recorrido en el Ejecutivo español, pero desde luego un estratega que sabe hacer de cada una de sus acciones pues una noticia importante. Estas que vamos a ver ahora son las últimas imágenes que tenemos ya como... no eran estas, imágenes del último Consejo de Ministros, por favor, estas sí. Las últimas imágenes de Pablo Iglesias como vicepresidente, la última vez que se sienta a la vera de Pedro Sánchez, su sustituta, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo hasta ahora. Y en fin, se va este ministro con un balance, vamos a decir, discreto y sin un solo de sus objetivos cumplidos, ni siquiera la gestión de los alquileres en España, que era uno de sus objetivos políticos. La gran pregunta ahora es esa que se hacen muchos analistas políticos. Después iremos a hablar de Madrid, pero de Madrid, digamos, elecciones madrileñas y él como candidato. La pregunta es si es el primer paso hacia el abandono de la política por parte del líder de Podemos. Carlos, ¿tú qué opinas? Pues sobre la primera de las dos dimensiones de la cuestión, sobre el legado o la ejecutoria de Pablo Iglesias, la opinión no puede ser más triste, más lamentable. Yo creo que si saliésemos a la calle a hacer una de estas encuestas a micrófono abierto y preguntásemos a los ciudadanos de qué era ministro Pablo Iglesias, todo el mundo sabe que era ministro. ¿De qué era ministro Pablo Iglesias? Me juego a que el 99% de los entrevistados no tienen la más remota idea. Pablo Iglesias pues era, como acabamos de ver ahí, un tío que paseaba con su mochila, que se metía en los asuntos de todos, que incordiaba a todos, pero que no gestionaba nada y que no asumía ningún tipo de responsabilidad. Su paso por el ministerio
que esa es la respuesta a la pregunta, de asuntos sociales y de Agenda 2030, ha sido manifiestamente irrelevante. Y no solamente por el poco tiempo que ha estado, es decir, tanta carrerilla para tan poco salto, deja mucho que pensar, no solamente por lo breve que ha sido, sino por el escaso legado que deja. Pues apenas un proyecto de ley aprobado y poquito más. La política social española está exactamente igual que estaba antes de que Pablo Iglesias llegase a la Moncloa. Y respecto a la segunda de las cuestiones, bueno, la idea, creo yo, que late en el fondo de su maniobra es llevar a Podemos por la senda de la peneuvización. Para que nos entendamos, el PNV siempre sigue practicando una estrategia de bicefalia. Es decir, el PNV siempre, en una época muy breve, ha controlado el gobierno vasco, el lehendakari vasco siempre ha sido del PNV, pero nunca ha habido una coincidencia entre el lehendakari y el presidente del Euskadi Budu Batzar, del órgano dirigente del partido. El lehendakari siempre ha sido un gestor y el presidente del PNV siempre ha sido el que tomaba las decisiones políticas y nunca se han unificado los dos cargos en la misma persona. Bueno, pues esa es una opción, seguir mandando desde fuera del Consejo de Ministros, de hecho incluso desde fuera del Congreso de los Diputados. ¿Será eso posible? Pues es un tanto difícil en un partido tan cohesionado, tan jerárquico, tan tradicional como el PNV, en un contexto geográfico tan reducido como el del País Vasco. La experiencia ha funcionado bien para el partido, evidentemente, y para sus líderes, evidentemente. En una jaula de grillos como Podemos, que ha sufrido tantísimas escisiones, tantísimas salidas, que ha perdido prácticamente su organización en muchas comunidades autónomas, en algunos casos porque se ha quedado fuera del Parlamento, en otras ocasiones porque, aun estando dentro del Parlamento, ha purgado a sus diputados. Eso me parece harto complicado. Por cierto, y como verás, la hipótesis que he descartado por completo es que se convierta en presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero eso no necesita mucho comentario. De eso hablamos luego, hablamos de Madrid, Miguel. Bueno, Pablo Iglesias es un jeta impresionante, vamos, es una cosa. Es que no llegó jamás. Sin acritud. Es que no tenía la menor intención de gobernar nada y nada hizo. Es decir, ha llegado a vicepresidente del Gobierno de España para hacer nada. Es el responsable de las residencias de ancianos y ha logrado marcharse sin dar un solo pésame, cuando son las residencias de ancianos donde más víctimas ha habido del mundo. No ha visitado una sola. Es decir, él vino a hacer oposición y se va a hacerle oposición a Ayuso. Y yo quiero agradecerle a Isabel Díaz Ayuso haber sacado a un vicepresidente comunista del Gobierno de España, que es una gestión suya más que le agradeceremos todos los españoles. La duda es, ahora que su aspiración es no gobernar, porque él nunca ha querido gobernar, sino llevar la pancarta frente a Ayuso, es decir, ir a los desahucios, etcétera, ¿qué es lo que va a hacer? Mi duda es si va a volver también al barrio de Vallecas, en el que juró que seguiría viviendo cuando estaba en la oposición, o va a seguir viviendo en el casoplón de Galapagar. ¿Alguien sabe lo que va a hacer? Obviamente. Va a hacer lo que le conviene, que es no pegar ni chapa, como ha hecho de vicepresidente del Gobierno de España, irse a hacer oposición, continuar en el casoplón, ha multiplicado por 5 el patrimonio familiar y yo le doy la enhorabuena si es que lo ha conseguido hacer legítimamente, dando la espalda a los obreros que viven en el barrio de Vallecas y por Vallecas no le van a ver el pelo. Vamos a ver el vídeo de la despedida. Antes que nada, Carlos hace una mención, me van a permitir que señale esa cuestión, la particularidad del PNV, porque sí que es cierto que es algo muy, muy original en España, algo que trasladado a otras comunidades sería muy extraño. ¿A qué me refiero? El actual presidente del Partido Nacionalista Vasco, o el presidente del Comité Ejecutivo, que es el Euskadi Buru Batzar, era el director de la televisión pública vasca, fue su cargo anterior. Imagínense ustedes que el presidente, el secretario general del Partido Socialista de los Valencianos o del Partido Popular de la Comunidad Valenciana lo nombraran el día siguiente director general de Canal Nou. Imagínense la que se montaría aquí, pero claro, hay otros sitios que eso es distinto. Sería peor que tuviese un hermano con una cadena de televisión, ¿no? Es distinto, hay sitios que esto es distinto. Vamos a ver la crónica de la despedida de Pablo Iglesias. Conversación constante entre Sánchez e Iglesias es lo que nos han mostrado las cámaras en el último Consejo de Ministros del hasta ahora vicepresidente segundo, a quien el presidente le ha dedicado unas palabras de agradecimiento. Agradecer que el trabajo, que no ha sido fácil,
que ha sido intenso, lleno de preocupaciones, se haya desarrollado con responsabilidad y con compromiso. Se marcha tras poco más de un año en el Ejecutivo con una ley aprobada, la de la protección a la infancia. Pero su despedida del Gobierno no ha sido en sala de prensa, sino a través de un vídeo desde su despacho en el que ha anunciado que en su último día ha aprobado una partida de dependencia de más de 200 millones de euros. Cumpliendo uno de los objetivos. Mensaje en el que ha destacado el trabajo de su partido pese a las limitaciones de la coalición. Junto a la propia correlación de fuerzas dentro de la coalición, hace que haya muchos límites y contradicciones. A nosotros no se nos compra y que somos capaces de producir mejoras para la mayoría social de nuestra patria. Ahora veremos si con Iglesias fuera del Ejecutivo continúa la tensión en el seno del Gobierno entre Podemos y el PSOE. Luego, si tenemos tiempo, vemos ese vídeo de despedida de él, ¿no? de Pablo Iglesias, mirando a cámara un poco con más detalle. Pepa, ¿en el Partido Socialista estáis más tranquilos o menos con Iglesias fuera del Gobierno? Porque claro, según preguntes, hay teorías distintas. Pues yo creo que igualdad, ¿no? Yo creo que no reconocerle a Pablo Iglesias, que ha sido generador de un movimiento importante, que fue el 15M y que movilizó a tanta gente y comprometió a tanta gente, es no reconocer la realidad actual. Es cierto que han disminuido su presencia en las instituciones, pero también es cierto que fue un logro democrático que entraran en las instituciones. Es un elemento fundamental que no se ha valorado y que ellos asumieron, entrar en las instituciones. Yo creo que como vicepresidente del Gobierno ha hecho una labor, su labor. Se va porque en esta situación la Comunidad de Madrid se encuentra en una situación terrorífica, que el señor Barrachín ya se ríe, pero es así. Por eso va a salir elegida, ¿no? No, bueno, ya veremos. Las encuestas no van diciendo exactamente ni grave, eso. Ni preocupante, terrorífica. Terrorífica. Una persona terrorífica que solo dice eslóganes, que actúa constantemente haciendo oposición al Gobierno de España y que está en la oposición de la oposición. Y evidentemente Pablo Iglesias ha cubierto un periodo y ha dicho que se va. Personalmente, un total agradecimiento a su labor. Personalmente también, que le vaya muy bien. Seguro que nos irá bien a todos. Os habéis quedado descansados. Bueno, eso ya, Eduardo, ¿cómo ya ves veremos. esto? Ya entramos, si queréis, en el ámbito de Madrid, el papel de Ciudadanos, su situación delicada allí en la Comunidad de Madrid y ver si supera esa barrera del 5%. Hay unas encuestas que están en el 5.1, que es curioso que le den esa décima como para participar. Ciudadanos tiene la clave realmente, que pueda comparecer en ese Parlamento va a ser muy importante. ¿Qué opinas de esto y de la despedida de Iglesias también, claro? Bueno, respecto a la despedida de Iglesias, pienso que ha defraudado totalmente a sus votantes. Es decir, a todos aquellos a los que les vendía que les iba a salvar, pues bueno, el que se ha salvado ha sido él, que se ha ido. Les ha dejado tirados y en este caso ha dejado tirados no cumpliendo con el papel que tenía que hacer de ayudar haciendo políticas sociales. Entonces, ha cogido, los deja tirados y vemos claramente que se va por intereses propios, por intereses del partido. Y en cuanto a las elecciones madrileñas, pues en Ciudadanos estamos con muchísima ilusión, porque se han celebrado primarias y los afiliados de la Comunidad de Madrid han elegido a Edmundo Val, que es un excelente candidato a la Comunidad de Madrid, un candidato moderado, de centro, liberal, y que representa los valores de servicio público, un abogado del Estado, una persona que se ha enfrentado a la corrupción, ejerciendo como abogado, se ha enfrentado, en este caso, al independentismo, una persona que refleja esa lucha hacia la unidad del Estado. Pero es que además no solamente está Edmundo Val, sino que también cuenta con un excelente equipo, con un equipo que ha estado gobernando 2 años con el Partido Popular y que ha demostrado que perfectamente sabe gobernar. Ciudadanos ha demostrado en la Comunidad de Madrid que sabe gobernar, porque cuando se habla del milagro económico en Madrid, la Consejería de Economía era de Ciudadanos, la llevaba un consejero de Ciudadanos.
Y por tanto, Ciudadanos ha demostrado que sabe gobernar en tema de deportes, en tema de cultura, en tema de educación, en tema de políticas sociales. En tema de políticas sociales, por ejemplo, ha realizado numerosas políticas de empleo hacia los discapacitados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nos vemos con un momento de mucha ilusión, porque vemos que no podíamos tener una mejor persona para liderar este proyecto en Madrid, y además tiene todo ese respaldo de ese equipo que ha demostrado que sabe gobernar en Madrid. Y que es importante saber que el éxito de Madrid no es solo del Partido Popular, sino que también es de Ciudadanos. Y eso creo que el votante, cuando vaya en este caso a votar, sepa que Ciudadanos ha estado gobernando y ha sabido gobernar la Comunidad de Madrid durante 2 años. Os quiero preguntar, Carlos, lo que quieres decir más lo siguiente. ¿Por qué hablando de la Comunidad Valenciana, muchas veces digamos, reivindicamos la capacidad para gestionarnos autónomamente y trabajar de forma independiente a lo que se dicta desde Madrid o desde la capital, etcétera? Pero, sin embargo, nuestra política está muy condicionada también por la política madrileña, porque estamos todos, no solo aquí, en toda España, estamos tan condicionados por lo que pasa en Madrid para ver qué pasa después. Es el inicio de todo. Bueno, todo empezó en Murcia, también podemos decir, pero ahora veremos qué pasa en Madrid. Carlos, ¿qué querías decir? Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con que Edmundo Val es un magnífico candidato. Hombre, ya me cuesta más trabajo admitir que lo hayan elegido los afiliados de Ciudadanos. Es decir, vale, de acuerdo, no han elegido los afiliados de Ciudadanos después de que se hubiese depositado sobre él el dedazo de la dirección del partido, que algo creo yo que habrá ayudado. En lo que no estoy de acuerdo es que marchándose del gobierno, Pablo Iglesias haya decepcionado a sus electores. Yo creo que la inmensa mayoría de los electores de Podemos tienen la misma visión confrontacional de la política que tiene el propio Pablo Iglesias, y la mayor parte de ellos habrá comprado muy gustosamente ese discurso, por cierto, que al parecer comparte el Partido Socialista. Es decir, la gestión de Díaz Ayuso no es que sea mala, regular, criticable, discutible, mejorable, no, es terrorífica. Bueno, pues ante una gestión terrorífica lo que hay que hacer que es abandonarlo todo y lanzarse a luchar. Pues mire usted, no eran gigantes, eran molinos. No eran gigantes, eran molinos. Solamente los que tenían el cerebro un poco sorbido por los libros o por las series de Netflix se piensan que son gigantes, pero en realidad son molinos, ¿no? Por lo tanto, repito, yo creo que la inmensa mayoría de los votantes de Podemos están encantados de ver a su líder pues subiéndose en el caballo, por cierto, cada vez más desvencijado y más raquítico, y lanzándose contra los molinos, pensándose que son gigantes. Y respecto a la pregunta que planteabas tú, bien, sí, claro, evidentemente, Madrid es importante en términos de PIB, en términos de influencia política. Madrid es, de hecho, cada vez más importante, crece, mientras que Cataluña no lo hace. Madrid en estos momentos ya tiene más PIB que Cataluña por primera vez en la historia, pero yo creo que a Madrid lo hacen grande sus opositores. Yo creo que lo que hace que todas las vistas estén puestas en Madrid, que en este programa, en esta televisión, en la Comunidad Valenciana, estemos hablando de Isabel Díaz Ayuso y de Madrid, no es tanto su gestión o no es tanto la relevancia de Madrid en el PIB nacional, como que el Partido Socialista y que Podemos hayan convertido a Díaz Ayuso en el anticristo. Compromís incluso, que no le va nada en este asunto, salvo echarle un capote a Rejón, que no sé si lo merece y no sé si lo necesita, hayan convertido a Isabel Díaz Ayuso en la auténtica bestia negra. Cosa en la que, por otra parte, no sé si actúa un factor, y es que todo lo que se diga de bueno de Díaz Ayuso desde la izquierda es un piropo o es un halago que no se dice o que no se refiere al líder del Partido Popular, a Pablo Casado. Y supongo que la izquierda no da puntadas sin hilo y sabe perfectamente eso. Sí, el caso de Madrid tiene una gran importancia por 2 motivos. Uno, porque efectivamente es un gobierno profundamente liberal, donde no se paga doblemente por tener patrimonio, donde no se paga doblemente por heredar.
donde hay libertad completa de horarios para los comercios, donde puedes elegir taxi, VTC o lo que te apetezca, donde puedes elegir colegios concertados porque no se les persigue. Por tanto, es verdad que es un modelo de libertad que es el que permitió que el año pasado, en plena pandemia, solo hubiese una comunidad autónoma española, Madrid, donde se crearon empleos. La primera de España y la última de las 17 autonomías, la región que más empleo destruyó de España fue la Comunidad Valenciana. Por eso es verdad que se habla siempre de la Comunidad Valenciana, incluido Chimo Puig cada vez que sale al hemiciclo. E importante por Podemos. Es decir, Podemos es un partido madrileño, igual que, por ejemplo, para Ciudadanos era muy importante Cataluña, porque allí se fraguó, o allí Albert Rivera alumbró Ciudadanos. Podemos es un partido nacido fundamentalmente en movimientos sociales de Madrid y en la Universidad de Madrid. Por eso es verdad que la desaparición de Podemos en el Parlamento madrileño pudiera ser muy importante y obliga a Pablo Iglesias a dar ese paso que para él supone un desahogo gigante, eso de no tener que ir a trabajar todos los días. Bueno, hoy, si queréis, teníamos, hablando de Madrid, hoy ha habido campaña ya hay pre-campaña y Pablo Iglesias ya está en campaña. Hoy ha ido a un acto en Coslada y, bueno, en este caso un grupo de nazis se enfrenta a Iglesias, vamos a verlo, nazis o neonazis, o bueno, esta gente. Y él se va a hablar con ellos, aquí lo tiene. Bueno, a buscar la foto, claro. Esto habla mucho de la otra política, ¿no? Él está buscando... Con guardaespaldas también, claro. Mucho no ha hablado. Bueno, se ve que le ha dicho algún comentario, no sé si podemos ver la cara, ahora lo veremos. Pero habla mucho de cómo se está haciendo campaña. Ahora lo vemos, él se dirige a esta gente que está insultando. Pablo Iglesias para eso sí. No parece que dialogue mucho, no sé qué tipo de respuesta hace. En cualquier caso, esto también es campaña, ¿no? La radicalización, que al final, lógicamente, beneficias a los extremos. No sé cómo lo veis, Pepa. Pues sí, evidentemente. Yo creo que Madrid, desde la señora Ayuso, lo que se ha hecho es radicalizar las situaciones y polarizarlas completamente. Ha blanqueado toda la política de Vox, ha permitido que Vox cuenta con Vox para formar gobierno, que eso es un problema que va a caer sobre el Partido Popular. Hoy leía que Pablo Casado quería diferenciarse de esa política de acuerdo y evidentemente lo que está haciendo es una confrontación al gobierno de España desde la ultraderecha. Ayuso lo que está ofreciendo es la ultraderecha y hacer la oposición a todas las comunidades autónomas, incluido el dumping fiscal. Evidentemente es un sitio que se genera empleo, que ha subido en el PIB, pero evidente a costa de las otras comunidades autónomas. Y eso es lo que no se puede permitir, que una persona que crea confrontación permanente, que está afiliada a un partido que dice que lucha contra el nacionalismo, haga un nacionalismo ultra de derechas. Eso es lo que no se puede permitir. Y evidentemente la existencia de Pablo Iglesias lo que intenta es reequilibrar la situación. ¿Va a sacar grupo político? Probablemente, un 5,1 como tú decías. Probablemente sea el grupo político, pero está ascendiendo en las encuestas. Yo quiero que gane el Partido Socialista, evidentemente, porque va a ser el partido más votado después del Partido Popular. Lo que se ve en este momento es que se va a crear unos gobiernos de bloques y el gobierno de bloque por parte del PP es el PP con Vox. El PP con Vox. Y eso supone blanquear a un partido fascista. Así de claro, un partido fascista que niega la violencia contra las mujeres como muchísimas otras cosas más. Sí, Luis, estas imágenes demuestran tristemente la realidad de trincheras, ¿no? La realidad de izquierdas y derechas, la realidad que estamos viviendo en España del enfrentamiento. Y aquí es donde tiene un papel fundamental Ciudadanos, en donde Ciudadanos presenta ese centro moderado, ese espacio de conciliación tanto con la derecha como con la izquierda. Por tanto, es fundamental de que Ciudadanos entre con fuerza en el Parlamento madrileño, porque tenemos que hacer todo lo posible para evitar volver a ver este tipo de situaciones en donde vemos enfrentamientos duros entre la derecha y la izquierda. Y hay que hacer todo lo posible para evitar
estas situaciones y que exista un clima más moderado. No sé si queréis matizar alguna cosa más, pero quería dejar el último momento del programa para hablar de Cataluña, que hace tiempo que no hablamos de ello. No, yo estoy completamente de acuerdo con la opinión de mi colega socialista cuando ha dicho que el Partido Socialista va a ser el segundo partido más votado después del Partido Popular. Sí, en la intención de voto. En la intención de voto. No, eso no es una afirmación, perdona, eso ya es un hecho. Es un hecho, en la intención de voto hoy. Yo no puedo predecir el futuro. Te refieres a las encuestas que estamos conociendo. Vamos a ver, hablar de Cataluña, aunque hace tiempo que no hablamos. Intentan sacar un presidente. Segunda votación y segundo ridículo para el candidato de Esquerra Republicana. Vamos a verlo. Nuevo debate de investidura para medir la temperatura de la unidad independentista y nuevo fracaso. Amnistia i el dret a l'autodeterminació. No podem viure dels desitjos, és l'hora de la concreció. Comparten objetivos, pero ni las formas ni los tiempos. No hem d'esperar 2 mesos a fer-ho, ni 2 setmanes ni 2 dies. Treballar amb pressions no crec que siguin bones companyes de viatge. El principal escollo, el reconocimiento de un gobierno paralelo en Waterloo. Ningú li imposarà tuteles des de Junts, ni menys des de l'exili. Sense substitucions ni tuteles. El resto de grupos lamentan lo que consideran un espectáculo basado en la lucha de poder. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Un auténtico circo al servicio de la agenda de un huido. A veure qui és l'últim que atura el cotxe abans de caure pel penya-segat. A mí el Consell de la República me importa un rábano, es que me importa un pito. Esto no va ni de autodeterminación ni de amnistía, va de poder y hegemonía. Si en 2 meses no logran llegar a un acuerdo, Cataluña volverá a las urnas. A esto le ponen música de serie inglesa y parece la promo de una serie de estas de coña. Benny Hill, por ejemplo, imagínenselo un poco y lo entenderán. Hablábamos aquí un momento del exministro Illa, que es el que ha ganado realmente, no solo las elecciones, sino en vida. Este hombre ha ganado en calidad de vida, sin duda. ¿Qué opináis del tema de Cataluña? Yo doy las gracias todos los días por la existencia de Junts per Cat, de Esquerra y de la CUP. Es decir, lo que mantiene a Cataluña dentro de España no es la acción del Estado, que ha sido más bien lamentable, no es la acción de las fuerzas de orden público, que han actuado in extremis cuando han tenido que actuar. No es la unidad de destino en lo universal, no es el sentido común, no es el sein del empresariado, no es el mandato constitucional. Lo que mantiene a Cataluña dentro de España es que los nacionalistas catalanes se odian entre sí mucho más de lo que odian a España y están dispuestos a matar por seguir gestionando lo que sea, la Cataluña independiente, la Cataluña autónoma o la diputación provincial que haya. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego, porque son muchos los millones que se gestionan, porque son muchos los departamentos del gobierno catalán, las secretarías, las subsecretarías y las direcciones generales que toca repartir. Y es ahí donde está la cuestión. La independencia es un juego para los fines de semana. De lunes a viernes hay que gestionar, hay que administrar. Y ahí es donde van a muerte. Gracias a Dios. Sí, bueno, que es por su gestión ahora, por lo que están haciendo, curiosamente, comparado con Madrid, en la época del centralismo absoluto, del franquismo, es decir, cuando todo se decidía en Madrid y todo estaba en Madrid, Cataluña era un territorio próspero y lideraba el crecimiento nacional en España. Ha sido asumir competencias autonómicas y que esta tropa, que esta banda de nacionalistas y separatistas gobierne Cataluña para que Madrid, sorprendentemente, con 1 millón menos de habitantes, careciendo de costa, no teniendo Pirineos, estando lejos de la exportación hacia Francia, con 1 millón menos, sean capaces de producir más ya este año que Cataluña. Y eso es solo mérito de las restricciones y la pérdida de libertades del nacionalismo, que hace que el norte de mi provincia, en Castellón, se llenase de gente con cuentas corrientes de catalanes huyendo en desbandada de los despropósitos del separatismo catalán. Pepa. Bueno, yo en principio decir que las elecciones las ganó el PSC y que las ganó el exministro Illa. Evidentemente yo creo que va a haber un cambio de tendencia. Se ha iniciado ya un cambio de tendencia por segunda vez. La primera vez ganó Ciudadanos, la segunda ha ganado el PSC. Yo creo que la dificultad es que Junts per Cat quiere, con el porcentaje de voto que tiene y con la representación que tiene, quiere continuar
continuar gobernando a través de Waterloo, a través de Puigdemont y a través de una serie de condicionantes que le quiere imponer a Esquerra Republicana. Y Esquerra Republicana se ve un poco secuestrada, perdiendo su concepto de izquierdas antes que el concepto nacionalista. Y eso es lo que se tiene que ver, y eso es lo que los ciudadanos probablemente dentro de 2 meses pueda llegar a ocurrir, que puedan haber nuevas elecciones. Con lo cual, en este momento, Junts per Cat está, digamos, apretando las 7 vueltas para que tengan una bicefalia en el gobierno, una cosa antagónica para los ciudadanos de Cataluña. Han perdido de ser líderes en el PIB, pero pueden perder muchísimas más cosas porque son terceros en la deuda en este momento en España y pueden continuar aumentando por su mala gestión. Y eso es un tema que los catalanes tienen que darse cuenta, todos. Todo tipo de catalán que viva en Cataluña. Estas imágenes vuelven a demostrar otra vez la España de trincheras, ¿no? Y vuelven a demostrar tristemente el desgobierno que hay en Cataluña y la falta de hoja de ruta de una gran comunidad autónoma como en este caso es Cataluña. Pero cabe recordar, y creo que es necesario decir, que hemos llegado aquí por culpa de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Ellos han dejado a los independentistas y populistas en Cataluña acampar a sus anchas durante muchos años y al final nos hemos visto en este punto. Y eso creo que es muy importante de destacar. De hecho, a raíz de ello nace Ciudadanos en Cataluña. Nace a raíz de que los partidos estatales, el clásico bipartidismo, no hace la política que tiene que realizar en Cataluña. Y por eso también se ganaron las elecciones en Cataluña. Entonces creo que es fundamental el papel que se está realizando desde Ciudadanos en Cataluña en cuanto a luchar por esa unidad de país y para luchar por el bien de todos los ciudadanos. Hasta que hemos llegado, señores y señoras. Carlos, buenas noches, gracias. Miguel, encantado. Buenas noches, Pepa, Anit, gracias. Eduardo, gracias. Feliz Semana Santa a todos. Hasta aquí el Faro. Descansen, buena nit. Demà més.